Es un proceso humano, en tanto humano es social y comunicativo que se ubica dentro de un contexto social específico e implica unas relaciones. La educación, como lo menciona Hannah Arendt, es la posibilidad de un nuevo comienzo. Con esto quiero decir que la educación es un aprendizaje de sentido, es decir, es un reconocimiento, es una comprensión del hecho de estar en el mundo, con las condiciones de vida en las que estamos en él. Involucra contextos históricos, sociales y culturales de la sociedad y que se basa, digamos, en el diálogo y la comunicación como base fundamental para la comprensión de las realidades. El término educación en Durkheim es un concepto amplio, plural, de donde se derivan las ciencias de la educación y que tiene que ver con un proceso de transmisión cultural, ante todo, un proceso de transmisión cultural, de cómo las generaciones adultas forman a las generaciones venideras, a las generaciones futuras. En segundo lugar, que ese proceso de transmisión cultural contribuya a que estas nuevas generaciones asuman una posición y estén formadas, capacitadas para ocupar un sitio útil y productivo en el conjunto de la sociedad. Y tercero, es claro en el concepto de educación de Durkheim que la educación tiene como intencionalidad aprender a vivir juntos. Cuando hablamos de educación no solamente nos referimos a esa ruta que está trazada dentro de la institucionalidad, escuela y universidad y aquellas que están dentro del margen de lo institucional, sino que se entiende como aquello que está vinculado a los procesos socioculturales de diferentes colectivos y comunidades en el mundo. Una comunidad, una cultura, pasa el legado, su acumulado, su memoria de generación a generación. Si asumimos, por ejemplo, la noción que tiene Jesús Martín Barbero de cultura como la construcción colectiva de sentido de la vida, desde allí podríamos decir que entonces la educación busca precisamente que ese ser que está allí en esa ruta pueda recibir el legado, la memoria, el acumulado de conocimientos de esa cultura, ¿cierto? Para que desde allí aprenda a leer el mundo que lo rodea y pueda reescribir ese mundo también, recrearlo. Por otra parte, el concepto de educación, Erziehung en Alemania, se refiere a un concepto más amplio que tiene que ver, de hecho, con las relaciones con el otro, es decir, de las relaciones de un sí mismo en la conversación, pero también en el sentido de la comunidad. Digámoslo en una sola palabra. La educación se extiende al modo como se va constituyendo progresivamente sociedad. No creo que uno pueda formar un ciudadano suelto, excepcional, que se mantenga como ciudadano en el tiempo. Uno puede formar grupos de ciudadanos, generaciones de estudiantes capaces de defender intereses públicos, intereses generales, pero ese es un ciudadano que nace y vive en plural. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. Se ha denominado de diferentes maneras, un saber, una disciplina o una ciencia.
Cuando nos referimos a la pedagogía, no solamente podemos decir que es la forma en que cuidamos al otro, la forma en que nos cuidamos a nosotros mismos, es decir, no es solamente la forma en que fundamos una cultura de sí. La pedagogía también es un campo disciplinar de formación y de construcción de conocimiento a partir de los saberes de experiencia, en palabras de María Zambrano. Son aprendizajes sobre el hecho de estar en este planeta. Se alude a la pedagogía como una disciplina científica dentro de las ciencias sociales y humanas que se ocupa de estudiar las problemáticas educativas y formativas. En esa misma perspectiva, entonces, cuando uno habla de formación en un sentido muy amplio, habla de todos aquellos procesos a partir de los cuales los individuos, ¿sí?, interiorizan la cultura. Cuando digo cultura, no es la cultura elevada, ni Shakespeare, ni Beethoven, ni nada de esas cosas, sino que interiorizan la cultura en la que están, y a partir de ese proceso de interiorización, entonces ellos se van transformando como individuos, es decir, devienen en seres humanos, en seres de la cultura. Podría uno decir que formación es cultura interiorizada, formación es cultura del lado del sujeto. ¿Sí? El proceso de formación implica entonces que los individuos, al ir interiorizando esa cultura, van adquiriendo, digamos así, un estatuto de sujeto, una condición de sujeto, un posicionamiento de sujeto, pero también esa formación alude a la posibilidad de distanciamiento frente al mundo, a tomar distancia. Es invocar a Pico de la Mirandola en un texto, en un poema bellísimo que se llama De la dignidad humana. En ese texto, el poeta cambia la historia de la creación en un aspecto puntual. Toma el texto bíblico y lo altera puntualmente. Dice algo así como que cuando Dios, después de haber creado todo lo demás, fue a crear el ser humano, el sexto día de la creación, descubrió que se había quedado sin moldes. Todo lo demás lo había creado con moldes. Y al ser humano tuvo que dejarle la cara indefinida, sin molde. Y entonces ese Dios de Pico de la Mirandola, que es el humanismo naciente, Dios le dice: tú mismo forjarás tu cara según tu propio entender. Tú mismo labrarás esa cara como tú quieras. Si llegases a querer ser como las bestias, serás como las bestias, por decisión propia, por esfuerzo propio, de trabajo sobre sí mismo. Si quieres ser como los ángeles, serás como los ángeles. Entonces, reescribe la creación para decir: el ser humano lo creo indeterminado, lo creo abierto. Por eso Federici puede decir en algún momento que el ser humano es un siendo, es una tarea nunca acabada. Es una tarea siempre abierta. Típicamente la labor de formación es una labor colectiva. Pico de la Mirandola le entregaba un cincel y un martillo a cada ser humano. Hoy en día, si uno fuera a hacer una representación en el terreno de la escultura del poema de Pico de la Mirandola, yo pondría a cada uno de nosotros esculpiendo al otro. Y cada uno como suplicando al otro: no me vaya a desportillar la nariz, no me vaya a dejar manco, déjeme lo más bello posible. Entonces dependemos, para desarrollar nuestra potencialidad, para alcanzar la perfección que quisiéramos alcanzar, dependemos profundamente de los demás. A cada uno de nosotros es una obra de los demás. Pedagogía es la ciencia y también el arte de educar e instruir, con el tratado de los medios, agentes y lugares que han de figurar en la realización de la doble y trascendental empresa. La didáctica para mí se resume también en el cómo, sería el método, sería esa preocupación por cómo llevar a cabo todas las prácticas educativas. La didáctica es
cómo hacer una transposición de determinados contenidos de manera tal que sean comprensibles para determinado grupo poblacional. Por eso se habla de transposición didáctica para las ciencias naturales o para la química, para la física. Es cómo hacer aprehensible determinado contenido. Comenio, que es considerado el padre de la didáctica, quien afirma que la didáctica es un método para enseñar todo a todos. La didáctica como concepto ha evolucionado desde Comenio 1640, que la asumía como el arte de enseñar, pasando por Pestalozzi, Makarenko, Dewey, que asumía la didáctica no solamente como un proceso de enseñanza, sino también teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje. La didáctica es un saber que traduce metódicamente cómo un docente ha logrado configurar y reconfigurar un conocimiento por enseñar. Dentro de la didáctica se pueden identificar unas didácticas generales, que es la teoría que aplica a cualquier tipo de enseñanza. Está también las didácticas específicas, que es la teoría en relación a la enseñanza con saberes específicos, didáctica de las matemáticas, la didáctica de las lenguas, la didáctica de la música. Y también están las didácticas especiales, que se refieren a didácticas que se circunscriben a etapas específicas de la vida o a grupos etarios específicos. Por ejemplo, hay didácticas empresariales, o en nuestro caso está la didáctica universitaria o didáctica de la educación superior. Convoca a un proceso docente educativo desde una revisión del contexto de la formación de la persona, la incidencia que tienen las ideologías políticas y sociales en esa formación, para preparar a ese sujeto en la vida y para la vida. Cuando nosotros hablamos de didáctica, estamos hablando de un campo de conocimiento de la educación y de la pedagogía que tiene que ver con todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros pensamos particularmente que la didáctica lo que hace es mejorar todos esos procesos. Los profesores lo que deben hacer es traducir el lenguaje de las ciencias, la técnica y la tecnología para que los estudiantes que tienen un lenguaje cotidiano puedan comprenderlo, para después poder interpretarlo. Lo importante de pasar de la comprensión a la interpretación es la concepción de la didáctica como proyecto. La educación basada en proyectos es la principal fuente del quehacer en el aula de clase. Los profesores comunican esos conocimientos, pero los estudiantes, además de comprenderlos, deben hacer algo con ese saber. Es construir un proyecto y poder transformar esas palabras en hechos, en artefactos, en cosas que puedan implementarse en el mundo real y transformar la sociedad. La didáctica debe concebirse como proyecto para pasar de una educación instruccional a una educación más social, a transformar la sociedad, a mejorar los procesos de vida, a la educación continua. La educación debe ser para toda la vida y la didáctica, con su concepción como proyecto, lo justifica. O sea que en el aula de clase o en cualquier espacio donde se comunique conocimiento, nosotros debemos pasar de las palabras a las acciones, poder llegar a ser, pasar del estar ahí a poder ser, como lo dice Heidegger. Y que la cultura, como dice Gadamer, el aprendizaje se convierta en cultura. Todo lo que nosotros estudiamos debe quedar ahí, poder recordarlo siempre, y eso es lo que somos. Ese proceso de construcción de nuestra propia imagen cuando podemos hacer cosas con palabras. Didáctica suena lo mismo que arte de enseñar. Nosotros nos atrevemos a prometer una didáctica magna, esto es, un artificio universal, para enseñar todo a todos. Enseñar realmente de un modo cierto, de tal manera que no pueda menos de obtenerse resultado. Enseñar rápidamente, sin molestia ni tedio alguno para el que enseña ni para el que aprende, antes al contrario, con el mayor atractivo y agrado para ambos. Y enseñar con solidez, no superficialmente, ni con meras palabras, sino encauzando al discípulo a las verdaderas letras, a las suaves costumbres, a la piedad profunda.
se pregunta más por cierto contenido que necesita ser organizado, definido y estructurado para ser enseñado o difundido a cierta población. Durante mi formación he comprendido que el currículo no solamente se agota en esta selección de contenidos, sino que este es la posibilidad de acceder a la historicidad del mundo, a la manera como se ha configurado nuestra cultura y evidentemente esa es la manera como nos hemos hecho nosotros. Un autor como Lawrence Stenhouse referiría que el currículum tiene que ver con aquella selección cultural de contenidos que un grupo social estima como válido para ser transmitido a otras generaciones. Es un saber que emerge en la cultura anglosajona y que en la contemporaneidad se preocupa como saber por reflexionar sobre cuáles son los contenidos que circulan en la escuela. La pregunta fundamental del currículum sería qué conocimientos son válidos para ser entregados en determinada área de conocimiento. Esos contenidos obviamente desde los distintos saberes deben de ser organizados para ser desarrollados y para ser evaluados y de igual manera para ser realimentados de acuerdo a una característica que tiene el mismo currículo y es la característica de la flexibilidad. Posibilita que las personas sean y se comporten es lo que pudiéramos entender como la configuración curricular. Hay una primera tradición que si uno logra desarrollar con cuidado en el paradigma alemán, va a encontrar unos elementos de la manera como se constituye el sistema escolar. Y un sistema escolar que va a tener unos hábitos, unos estudios, unas formas de relacionarse. No solo se refiere a plan de estudios, sino que hay allí manera de llevar los colegios, manera de trabajar con los internos, con los que no eran propiamente pertenecientes al lugar en que estaban. Y hay una tercera tradición que algunos asocian a la palabra misma de currículo, que va a ser la tradición sajona, específicamente en Glasgow, cuando se plantea la organización de un plan de estudios, de formación, y se toma el currículo, que era un poco el lugar por donde se hacía la carrera. El currículo es un mediador entre el proyecto cultural de una sociedad, el proyecto educativo de una institución docente y el proyecto de vida de un sujeto. Es el cruce entre tres propósitos: el social más general, el de la escuela más particular y el del estudiante en su singular con sus deseos de formación.